¿Alguna vez te has sentido como un fantasma, ignorado y a la deriva porque alguien decide tomar distancia? Tranquilo, esto no es el fin del mundo. Tal vez te venga a la cabeza esa historia en la que te das 1000 razones y hasta te convences de que tú eres el problema, pero respira. A veces la distancia es solo un silencio cargado de sentido, y en el video de hoy te enseñaré qué hacer cuando alguien se distancia de ti, a partir de 9 lecciones que son auténtico oro puro. No te pierdas la última, porque te dejará sin palabras por una sencilla razón. La filosofía estoica tiene algo que enseñarte. No puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí cómo reaccionas. ¿Por qué no ver esta ausencia como una oportunidad para hacer lo que realmente importa? Conectar contigo mismo. Es en esos momentos de silencio, cuando decides dejar de buscar explicaciones, que descubres algo esencial. Tu valor no depende de la atención ajena. Deja de amargarte, porque así no vas a conseguir nada, y presta atención a lo que viene a continuación. Pero antes de comenzar, escucha esta historia que te ayudará a entender mejor la sabiduría que contiene este material. En una antigua aldea rodeada de montañas y ríos caudalosos, vivía una mujer llamada Mariela, que sufría en silencio. Su corazón estaba dolido, pues alguien cercano a ella había comenzado a distanciarse, a ignorarla sin motivo aparente. Mariela se sentía desconcertada y cada día se sumía más en la tristeza, tratando de entender por qué aquella persona la había dejado de lado. Un día, mientras caminaba sin rumbo por el bosque en busca de consuelo, se encontró con un sabio anciano que vivía en una humilde cabaña junto al río. Al verla tan afligida, el sabio le preguntó con amabilidad: «Hija, ¿qué carga llevas en tu corazón?». Mariela, con los ojos llenos de lágrimas, le contó su historia y el dolor que sentía al ser ignorada y alejada sin razón. El anciano escuchó atentamente, asintiendo con paciencia, y cuando ella terminó, le dijo: «Permíteme contarte algo. Hace mucho tiempo, en este mismo bosque, creció un árbol muy especial. Tenía ramas fuertes y hojas que brillaban con el sol. Era el árbol favorito de todos los pájaros, quienes venían a él para construir sus nidos y encontrar refugio. Sin embargo, con el tiempo, algunos pájaros comenzaron a volar a otros lugares y dejaron de posarse en sus ramas. El árbol sintió tristeza al ver sus ramas vacías, preguntándose qué había hecho mal. Mariela escuchaba atentamente y el anciano continuó: «Un día, un viento sabio sopló entre las ramas del árbol y le susurró: «No lamentes que los pájaros se vayan. Ellos encuentran su camino según sus necesidades. Tú, como árbol, sigue creciendo, extendiendo tus ramas hacia el cielo y fortaleciendo tus raíces en la tierra. A aquellos que valoren tu sombra y protección siempre volverán». El árbol comprendió entonces que su valor no dependía de los pájaros que lo visitaban, sino de lo firme y fuerte que podía llegar a ser. Al escuchar esta historia, Mariela sintió que algo en su interior comenzaba a sanar. Comprendió que no podía controlar las decisiones de los demás, pero sí podía crecer y fortalecerse como aquel árbol del bosque. Agradeció al anciano por sus palabras y con un nuevo entendimiento emprendió su regreso a casa. La moraleja de esta historia es que cuando alguien se aleja o nos ignora, no es nuestra tarea retenerlo o preguntarnos por qué. Nuestra verdadera misión es seguir creciendo, como aquel árbol, confiando en que quienes realmente valoran nuestra esencia siempre encontrarán su camino de regreso. Antes de comenzar con la primera lección, si encuentras útiles estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comenzamos. 1. Comprende el valor del silencio. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien comienza a distanciarse sin una explicación clara? Esa sensación de ser ignorado o dejado en el limbo es, por supuesto, de lo más encantador. ¿Te preguntas qué habrá hecho mal? ¿O quizás te montas una película tan grande que ni Hollywood se atrevería a producirla?
Pero antes de lanzarte a pensar lo peor, ¿has considerado que el silencio a veces no es un grito de "no te quiero ver", sino una pausa necesaria para ambos? El silencio, como dirían los estoicos, tiene un valor que va mucho más allá de la simple ausencia de palabras. Es fácil caer en la trampa de pensar que cuando alguien se distancia de ti es porque algo va mal, como si todo fuera una fórmula matemática. Me ignoraron, luego algo no va bien. La mente humana es experta en crear historias, y en ocasiones las historias que nos contamos no son más que reflejos distorsionados de nuestra inseguridad. El silencio puede ser muchas cosas. Tal vez la otra persona esté atravesando una crisis personal, luchando con sus propios demonios o simplemente necesite espacio para pensar. Y si nos centramos en esta última idea, ¿acaso tú mismo no has tenido momentos en los que lo único que deseabas era alejarte, desconectar, no tener que responder a nadie, ni siquiera a tus propios pensamientos? La necesidad de espacio no es algo raro, es simplemente parte de ser humano. Es cierto que algunas veces el distanciamiento puede tener razones menos amables, pero antes de lanzarte a la conclusión de que te han rechazado, ¿por qué no intentar un enfoque más saludable? Aquí es donde entra la filosofía estoica, que nos invita a tomar distancia no solo de los demás, sino también de nuestras propias emociones desbordadas. La clave está en cómo reaccionamos ante el silencio. Si decides asumir lo peor cada vez que alguien se aleja, entonces esa suposición se convierte en tu verdad. Te propongo que, en lugar de sumergirte en la tormenta mental, trates de ver el silencio como una oportunidad para reflexionar sobre ti mismo. En lugar de pensar, me ignoran porque no soy suficiente, piensa, quizá la otra persona necesita tiempo, igual que yo lo he necesitado en alguna ocasión. La aceptación de que no siempre tenemos el control sobre las acciones de los demás es liberadora. Así que en lugar de buscar explicaciones que solo alimenten tu ansiedad, ¿por qué no te preguntas qué puedes aprender de esta situación? ¿Qué te dice el silencio sobre tus propias expectativas? Aquí va una estrategia simple. Dale espacio a tu mente para que deje de sobrecargar la situación. No te apresures a llenar ese vacío con suposiciones que solo añaden ruido a lo que es, en esencia, un silencio natural. Recuerda que a veces lo más sabio es escuchar lo que no se dice. Si alguien se aleja, respétalo. Tú también podrías necesitar un respiro en algún momento, y eso no significa que los vínculos estén rotos. El silencio, cuando se observa desde la perspectiva correcta, no tiene por qué ser algo negativo. Puede ser simplemente un tiempo para reflexionar, para hacer espacio a las emociones y necesidades de todos los involucrados. Así que, la próxima vez que te sientas ignorado o distante, en lugar de precipitarte a asumir lo peor, detente, respira. Tal vez, solo tal vez, ese silencio sea el mismo que te gustaría tener cuando todo se vuelve demasiado ruidoso. El arte de entender el silencio es, al fin y al cabo, un ejercicio de paciencia, tanto con los demás como con uno mismo. Como decía Epicteto, el silencio no siempre es vacío, a veces es el espacio donde el alma se encuentra consigo misma. 2. La importancia de la autoestima. ¿Alguna vez has tenido esa sensación incómoda de ser ignorado como si simplemente no existieras para alguien? Es un sentimiento desagradable, ¿verdad? De esos que hacen que te preguntes, ¿y yo qué hice mal? Pero, ¿y si te dijera que la clave no está en cambiar a los demás, sino en fortalecer tu propia autoestima para que esa indiferencia no te afecte como un golpe directo al ego? Suena sencillo, pero la verdad es que a veces es complicado mantener la calma cuando te sientes excluido o invisible. Te lo diré sin rodeos, cuando te ignoran, la mente tiende a hacer el trabajo sucio. Te inventas 1000 historias sobre lo que hiciste o dejaste de hacer, sobre lo que pudo haber salido mal. ¿Será que ya no soy interesante? ¿O acaso cometí un error que no quiero reconocer? Y, si te soy sincero, esto no lleva a ningún buen puerto. La gente no es perfecta.
Los vínculos son complejos y no siempre responden a nuestras expectativas. A veces, las personas se distancian por 1000 razones que nada tienen que ver contigo. Un mal día, un problema personal o simplemente que no encajas en su momento vital. Ahora bien, ¿cómo mantenerte firme cuando el mundo parece estar ignorándote? Aquí es donde entra la magia de la autoestima, esa capacidad de valorarte y respetarte, aunque nadie más lo haga en ese preciso momento. Los estoicos, por ejemplo, nos enseñaban que la única verdadera fuente de poder es uno mismo. No podemos controlar cómo los demás nos tratan, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Imagina que la confianza en ti mismo es un pequeño bote en medio del mar. Las olas, los comentarios, el desinterés, los malentendidos pueden zarandearlo, pero si el bote está bien construido, resistirá. Esto no significa que no vayas a sentirte mal, pero sí que aprenderás a no hundirte con la marea. Una autoestima fuerte te permite tomar distancia emocionalmente cuando las cosas se complican. No es que no te importe lo que otros piensen, sino que no te defines por ello. El hecho de que alguien te ignore no disminuye tu valor como persona. Y si ese alguien te ha alejado sin explicación, quizás sea hora de dejar que el viento los lleve a su propio destino sin que eso afecte tu rumbo. La autocrítica es una de las formas más sencillas de destruir nuestra autoestima. Si te descubres pensando que no vales lo suficiente, recuerda que esos pensamientos son solo eso, pensamientos, no son hechos. Una estrategia efectiva es simplemente detenerte y cuestionar esos pensamientos preguntándote, ¿es esto realmente cierto? Al principio puede parecer difícil, pero con práctica te darás cuenta de que muchas veces nuestros pensamientos negativos no tienen fundamento. Es más, a veces solo estamos proyectando nuestras inseguridades sin motivo real. En lugar de decirte, me ignoran porque no soy importante, empieza a decirte algo como, quizás están pasando por algo y eso no tiene nada que ver con mi valía. Este simple cambio de perspectiva puede hacer una gran diferencia en cómo te sientes. Es inevitable, nuestras relaciones afectan nuestra autoestima. Si estás rodeado de personas que no te valoran o te hacen sentir invisible, es hora de cambiar el panorama. Esto no significa que tengas que cortar a todo el mundo de golpe, pero sí debes reconocer que hay personas que te hacen bien y otras que te restan energía. Rodéate de aquellos que realmente te aprecian, que ven lo que vales sin necesidad de que lo demuestres. Tu autoestima se alimenta de las relaciones que mantienes, por lo que si alguien te hace sentir pequeño o te ignora repetidamente, quizás sea hora de darles menos protagonismo en tu vida. La autocompasión es un concepto clave cuando de autoestima se trata. Nadie es perfecto y todos tenemos momentos bajos o cometemos errores. La clave está en ser amable contigo mismo en esos momentos. En lugar de flagelarte o culparte por las circunstancias que no puedes controlar, aprende a aceptarte tal como eres, con tus virtudes y defectos. Si te permites ser humano, tu autoestima será mucho más sólida. Todos tenemos días malos o momentos en los que sentimos que no estamos a la altura, pero esa sensación no define quién eres. Practica la autocompasión y en lugar de culparte, piensa en lo que necesitas para sentirte mejor y seguir adelante. A veces, cuando la gente te ignora o te rechaza, la solución no está en cambiarte a ti mismo, sino en recordar lo que ya has logrado. Tómate un momento para reflexionar sobre tus éxitos, grandes o pequeños. Puede ser desde ese proyecto que terminaste a pesar de las dificultades, hasta la vez que superaste una adversidad personal. Cuando sientes que te ignoran, lo mejor es reconectar con tus logros y con lo que te ha permitido llegar hasta aquí. Esto te recordará que no dependes de la validación ajena para saber lo que vales. La verdadera autoestima proviene de reconocer tus propias fuerzas y capacidades. Si algo he aprendido, es que la clave para no desmoronarse cuando te ignoran está en tu capacidad de mantenerte firme en quién eres.
La autoestima no es solo un concepto bonito, es una herramienta real que te permite navegar incluso las aguas más turbulentas. Así que la próxima vez que alguien te ignore, respira profundo, sacúdete el polvo y sigue adelante. Al final del día, tú eres la única persona que realmente tiene que creerse tu valor. Grábate a fuego esto que te voy a decir, amigo mío. El valor no viene de la aprobación ajena, sino de la certeza interna de que mereces lo mejor. 3. Redefine tu valor propio. Es curioso cómo nos cuesta entender el valor que realmente nos damos a nosotros mismos. Y lo más gracioso de todo es que a menudo necesitamos que alguien nos dé la confirmación de que somos valiosos. Si te ignoran o se distancian, ¿cómo te sientes? ¿La falta de atención externa hace que tu valor disminuya? Si la respuesta es sí, entonces es hora de una pequeña charla contigo mismo. Pero no te preocupes, es completamente normal. La sociedad nos ha enseñado, a través de 1001 formas, que la validación externa es la mejor manera de medir nuestra valía. Pero, ¿y si todo esto fuera una falacia? Tal vez, al igual que los estoicos, lo que necesitamos es comenzar a cuestionar lo que nos decimos a nosotros mismos sobre nuestra importancia. Cuando alguien se distancia, lo primero que se nos pasa por la cabeza es la inseguridad. ¿Qué he hecho mal? ¿Acaso no soy suficiente? Y ahí está, el no soy suficiente que siempre aparece cuando las cosas no van como esperábamos. Pero déjame decirte algo. Esa idea de no soy suficiente se disuelve en el aire cuando empiezas a entender que tu valor no depende de la presencia o ausencia de otra persona. ¿Te imaginas tener que depender de los demás para saber si eres valioso o no? Es como estar todo el tiempo mirando el termómetro para ver si la temperatura es la correcta, sin darte cuenta de que tú eres el que puede controlar el calor. Los estoicos, esos tipos que parecían tenerlo todo resuelto, nos enseñan algo clave. La validación externa es irrelevante. Ellos creían que todo lo que pasa fuera de nosotros es solo una distracción. Lo único que podemos controlar realmente es nuestra respuesta ante esas situaciones. En lugar de dejarte arrastrar por la corriente de la preocupación y la duda cuando alguien se aleja, la verdadera pregunta es: ¿cómo respondo yo ante esto? ¿Te hundes o, como los estoicos, decides mantener la calma y poner en perspectiva que lo que está pasando fuera de ti no tiene nada que ver con tu valor real? Vamos a ponerte un ejemplo práctico. Imagina que estás en una fiesta y de repente esa persona que siempre te ha prestado atención empieza a hacerle caso a todo el mundo, menos a ti. ¿Te sientes herido? ¿Decepcionado? ¿Enfadado? Bueno, podría ser. Pero también podrías mirar esto desde otro ángulo. ¿Realmente importa que alguien te ignore? Si esa persona te ignora, no es que tú seas menos valioso, es solo que la otra persona está ocupada con sus propios asuntos o tal vez tiene sus propios problemas. La clave está en cómo interpretas eso, porque lo único que tú controlas es tu propia reacción. Así que si te decides a tomártelo de manera personal y hundirte, estás dando el poder de tu valor a esa persona. Pero si decides que su comportamiento no afecta cómo te ves a ti mismo, ahí está el verdadero poder. Ahora bien, ¿cómo cambiar esa mentalidad? Primero, necesitas practicar la autocompasión. Es un ejercicio sencillo pero poderoso. Cada vez que sientas esa punzada de inseguridad, cuando alguien se distancia, respira profundamente y recuerda que tu valor no depende de que te vean o te hablen. Practica estar a gusto contigo mismo, incluso si los demás no te están validando constantemente. Y no necesitas hacerte el fuerte todo el tiempo. A veces, aceptarte en tu vulnerabilidad es lo más valiente que puedes hacer. El valor propio no está en manos de los demás. Si te ignoran o se distancian, recuerda que tu valor no cambia. Lo que realmente importa es cómo te ves a ti mismo, porque, como los estoicos nos recuerdan, lo que está fuera de nuestro control es irrelevante. La única manera de vivir con paz es entender que tu valor
no está en función de la aprobación ajena, sino en lo que tú decides pensar sobre ti mismo. Como bien decía Séneca a sus discípulos, tu valor no lo define lo que los demás piensan de ti, sino lo que tú eliges pensar de ti mismo. 4. El arte de dar espacio. ¿Te has dado cuenta, verdad? Cuanto más intentas acercarte a alguien, más parece alejarse. Es como si tu necesidad de estar ahí, de ocupar cada espacio, solo generara una sombra de incomodidad. Y no es que se estén olvidando de ti, ni que hayan encontrado a alguien más interesante. Bueno, tal vez sí, pero ese no es el punto. Lo que pasa es que, a veces, el mejor regalo que puedes hacerle a otro es un poquito de aire, un poquito de distancia, espacio, libertad, o como lo llamarían los estoicos, la práctica de la moderación aplicada a tus relaciones. Porque vamos, ¿quién quiere estar pegado todo el tiempo a alguien que respira por encima de su hombro? El apego es como esa planta que no para de crecer, se enreda en todo y al final acaba por ahogar lo que la rodea. Lo mismo pasa con las personas. Al principio es bonito, el deseo de estar cerca, de cuidar, de acompañar, de compartir, pero cuando todo esto se convierte en una necesidad de estar todo el tiempo ahí, se genera presión. El otro empieza a sentirse como si estuviera atrapado en una red invisible, sin poder moverse, respirar ni pensar. Y ahí es cuando surge el dilema. ¿Te das cuenta de que te están ignorando o de que están tomando distancia, pero no sabes qué hacer? ¿Te vas a quedar ahí, como un perro con su pelota, esperando que alguien te llame? No lo hagas. Nadie está pidiendo que seas el amigo del alma que nunca suelta ni un segundo, ni que te conviertas en el excesivamente atento que acaba por ser tan insoportable como un micrófono encendido en una reunión de Zoom. La clave, querido amigo, es la serenidad que te permite entender que lo que no se expresa en palabras muchas veces se dice con distancia. Las mejores relaciones son las que tienen aire, espacio, esa calma en la que cada uno se siente libre para ser sin que la otra persona esté al acecho, pendiente de cada uno de tus movimientos. Y esto no significa ignorar o desconectar. No. Significa dar espacio para que la otra persona respire, crezca y sí, también para que tú puedas hacer lo mismo. Si alguien se aleja un poco, no es el fin del mundo. Tal vez esté buscando un poco de paz o simplemente necesita tiempo para procesar lo que sea que está pasando en su vida. No se trata de huir, sino de tomar distancia para recuperar el equilibrio. Es una estrategia simple. En lugar de perseguir, haz lo contrario. Deja que las cosas fluyan. Y si eso no te convence, ¿por qué no tomas un consejo de los grandes pensadores, como los estoicos, que nos dicen que el control sobre las emociones y el respeto por los límites de los demás es vital para el bienestar propio? Aprende a soltar, es liberador. En el fondo, dar espacio no significa que te des por vencido. Ni mucho menos, amigo mío, significa que entiendes que las relaciones son como el mar. Deben tener marea alta y baja, calma y viento. Y en vez de estar ahí, metiendo la mano en cada ola, mejor observa el paisaje, disfruta de tu propio espacio. Quizás, al dar ese respiro, consigas más de lo que esperas. Así que la próxima vez que alguien se distancie, no te preocupes. Haz lo mismo. No es un juego de persecución, sino de entendimiento. El arte de dar espacio es el arte de cuidar lo que verdaderamente importa. Como decía Marco Aurelio, a veces soltar es la forma más sabia de acercarse. 5. Evita caer en la desesperación. No sé si alguna vez te has sentido como un perro perdido esperando que alguien te note, pero es bastante común sentir que el mundo te da la espalda cuando más lo necesitas. Si te están ignorando, o hay una distancia que se empieza a hacer más grande con alguien cercano, lo primero que te aconsejo es que no caigas en la desesperación. Porque claro, reaccionar desde ese lugar de ansiedad no solo es contraproducente, sino que también te deja en una posición vulnerable que puede hacer que las cosas empeoren. Lo primero, como siempre, es identificar lo que está pasando.
A veces nos confundimos y le damos un significado exagerado a ciertas actitudes. Por ejemplo, si alguien no responde a un mensaje inmediatamente o no te dedica el mismo tiempo que antes, eso no necesariamente significa que te esté ignorando a propósito. Hay muchos factores que influyen en la vida de las personas y, al igual que tú, no siempre tienen la cabeza en el mismo sitio que su cuerpo. Si es un patrón que se repite constantemente, entonces sí, puede que haya algo más profundo, pero no te lances al abismo de la desesperación sin antes dar un paso atrás para observar la situación desde una perspectiva más objetiva. Ahora bien, si ya has identificado que esa distancia no es un error ni una simple coincidencia, te advierto, no entres en pánico. Porque créeme, lo peor que puedes hacer es lanzarte a buscar respuestas de cualquier manera. Intentar forzar una conversación o suplicar atención solo generará más distancia. Y créeme, no es la mejor forma de acercarse a alguien. Imagina que estás delante de un fuego y en vez de apagarlo con agua, empiezas a echarle más leña. Esto es lo que haces cuando, desde el miedo o la inseguridad, tratas de obtener atención a cualquier costo. Tu necesidad se vuelve tan evidente que en vez de generar compasión o conexión, lo que consigues es cansar o incluso agobiar a la otra persona. ¿Qué puedes hacer entonces? Bueno, la respuesta no es una fórmula mágica, pero hay algo que puedes hacer. Dar espacio. Sí, lo sé, suena contradictorio, pero la filosofía estoica nos enseña que debemos aceptar lo que no podemos controlar. Si alguien se está distanciando, lo que puedes controlar es cómo tú respondes a esa situación. Y a menudo, la mejor respuesta es dar espacio para que las cosas se aclaren por sí solas. Dar espacio no significa desaparecer por completo ni ignorar la situación, sino tomarte el tiempo para reflexionar y, lo más importante, darle tiempo a la otra persona para que también reflexione. En este proceso es vital que mantengas tu bienestar y tu autoestima intactos. No te permitas caer en el juego de la validación constante. Recuerda que no depende de los demás definir tu valor. Aprovecha ese espacio para enfocarte en ti mismo, hacer cosas que te gusten, fortalecer tus propios intereses y, si es necesario, reevaluar la relación y lo que realmente esperas de ella. Las personas cambian y las circunstancias también. No te obsesiones con lo que no puedes controlar. La desesperación solo alimenta el fuego y tú no necesitas ser el combustible. Si te sientes ignorado o distanciado, no caigas en la trampa de la ansiedad. La clave está en tomar un paso atrás, dar espacio y permitir que las cosas sigan su curso. La paciencia y la calma son tus mejores aliados y con el tiempo verás que la situación se aclara o, si no, tendrás la claridad para tomar decisiones más saludables para ti. Como dice un sabio proverbio estoico, el silencio no siempre es olvido, a veces es la respuesta que tanto necesitas. 6. La comunicación y la confrontación. ¿Te ha pasado, verdad? Ese momento incómodo en el que tienes que hablar algo que te está molestando, pero no sabes si te conviene expresarlo o si es mejor callar. Como cuando alguien te ignora, te da la espalda sin una razón clara y te preguntas si debes hablar o quedarte en silencio. Porque, claro, los estoicos nos dicen que lo mejor es mantener la calma y no dejar que las emociones nos arrastren, pero a veces callar no parece ser una opción. Hablemos claro, todos hemos estado ahí. Te sientes ignorado, desplazado, casi como si estuvieras hablando solo. Y lo peor es que la gente, a veces, ni siquiera se da cuenta de que te están dejando de lado. Y en esos momentos, una parte de ti se siente tentada a soltar todo lo que llevas dentro. ¿Por qué me ignoras? Zrenía, ¿qué hice mal? Zrenía, oye, yo también existo. Pero claro, esa es la respuesta impulsiva, la que todos conocemos, esa que solo genera más ruido que soluciones. Los estoicos, que ya sabían lo que era no dejarse llevar por el viento de las emociones, te aconsejarían que no reaccionaras de esa manera. Lo cierto es que la confrontación a menudo no es la mejor forma de expresar lo que sientes.
porque al final solo puedes controlar tus palabras y tu comportamiento, pero no el de los demás. En lugar de dejar que el enojo te domine, la filosofía estoica te invita a reflexionar. ¿Realmente quiero que esta interacción se convierta en una batalla? ¿O sería más sabio dar un paso atrás y pensar en cómo manejar la situación de una manera que no me haga sentir peor? Entonces, ¿cómo hacerle frente a esa sensación de ser ignorado sin caer en confrontaciones innecesarias? Aquí es donde entra en juego la clave, la comunicación asertiva. No se trata de callar por completo ni de estallar como una olla de presión. Se trata de encontrar un balance, de expresar lo que sientes sin gritar ni culpar. Por ejemplo, si alguien te está ignorando, en lugar de lanzarte en una confrontación directa, puedes probar algo como: he notado que últimamente hemos estado más distantes. ¿Hay algo que te preocupe? Es una manera de abrir la puerta al diálogo sin atacar, sin hacer que la otra persona se ponga a la defensiva. Otra opción es simplemente hacerlo tú mismo. Si te sientes alejado, ¿por qué no tomas la iniciativa y te acercas? A veces la mejor forma de sanar la distancia es dar un paso hacia adelante, mostrar vulnerabilidad y dejar claro que, a pesar de la indiferencia percibida, tú sigues dispuesto a comunicarte. Si alguien te ignora, no lo tomes como un ataque personal. A lo mejor la persona está en su propio mundo y ni siquiera se da cuenta del daño que causa. Recuerda que no todo gira en torno a ti. Al final, la clave está en saber cuándo y cómo expresar tus sentimientos sin caer en confrontaciones que solo te desgastarán. La comunicación efectiva es aquella que se basa en el respeto y la autocomprensión, no en la necesidad de ganar una batalla verbal. El estoicismo, que nos invita a vivir con serenidad y sabiduría, nos enseña que el control sobre nuestras reacciones es nuestra mayor fortaleza. Entonces, la próxima vez que te sientas ignorado, respira, reflexiona y elige cómo quieres responder. La paz interior empieza con una comunicación sincera y madura, no con gritos ni con ataques innecesarios. Si no puedes cambiar la actitud de los demás, cambia tú la manera en que respondes. Como todo buen estoico, lo único que puedes controlar es tu reacción, el resto está fuera de tu alcance. 7. El valor de no perseguir. ¿Alguna vez te has quedado ahí, esperando que alguien te preste atención, casi rogar por un poco de reconocimiento? ¿Has intentado una y otra vez llamar la atención de alguien que parece más interesado en su café que en lo que tienes para decir? Si la respuesta es sí, no te preocupes, no estás solo. La búsqueda constante de validación y aceptación en una era saturada de estímulos y egos en su máxima expresión es casi un deporte nacional. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero poder radica en la habilidad de soltar y no perseguir? La necesidad de ser visto, oído y reconocido por los demás puede convertirse rápidamente en una trampa. Cuanto más corras detrás de eso, más lejanas parecen quedar esas recompensas, y lo peor es que, a medida que persigues sin cesar, puedes empezar a perder de vista lo que realmente importa, tú mismo. Los grandes pensadores, como los estoicos, nos enseñan que la verdadera serenidad proviene de lo que controlamos internamente, no de lo que los demás piensan o hacen. Si todo el tiempo estás pendiente de los likes, de las miradas o de los elogios, terminas perdiendo tu esencia. Es como si te convirtieras en un espejismo que solo existe en función de la mirada ajena. Cuando alguien te ignora, la tentación de intentar recuperar su atención es enorme. Ya sea que te alejen por un malentendido o porque simplemente no tienen ganas de compartir tu espacio en ese momento, la reacción más común es la de intentar hacer algo para ganarles de vuelta. Pero, ¿sabías que eso en realidad puede tener el efecto contrario? Cuanto más insistes, más puedes parecer desesperado. Y, lo peor, pierdes la oportunidad de mostrarlos que eres capaz de estar tranquilo a pesar de la indiferencia. Ahora bien, ¿cómo darle la vuelta a todo esto? En lugar de aferrarte,
¿por qué no probar el arte de soltar? Lo primero es aceptar lo obvio. No podemos controlar lo que piensan o sienten los demás. Aceptar esto no solo te libera, sino que te da el poder de actuar con verdadera libertad. El respeto, ese valor tan esquivo, no se conquista persiguiendo ni suplicando. Viene cuando eres capaz de mantener tu equilibrio sin depender de las emociones ajenas. Imagina que en lugar de perseguir la atención de alguien que se aleja, decides ser como el río que fluye sin esfuerzo, adaptándose, pero sin perder su curso. Al soltar, te conviertes en algo mucho más atractivo, alguien que tiene una vida propia, alguien que no necesita estar colgado de los demás para existir. Esta actitud no solo te da paz, sino que paradójicamente puede atraer más respeto y admiración de lo que jamás habrías conseguido persiguiendo la validación. La práctica estoica, tan relevante en tiempos de caos, nos enseña que la vida es corta y lo único que realmente podemos controlar es nuestra reacción ante los eventos. Cuando te alejas de la necesidad de aprobación constante y aprendes a disfrutar de tu propia compañía, no solo consigues serenidad, sino que los demás, al ver tu calma y tu autenticidad, te miran de una forma diferente. La indiferencia ya no te afecta y eso, créeme, es lo que finalmente genera respeto. Deja de perseguir lo que no puedes alcanzar, deja de correr detrás de la atención que no está destinada a ti. Aprende a soltar y verás cómo las cosas empiezan a fluir sin esfuerzo. El respeto y la admiración no se ganan a fuerza de insistir, sino de la capacidad de estar bien contigo mismo, sin depender de los demás. Como bien dice la ley de Murphy, aquel que se olvida de perseguir es el primero en ser seguido. 8. Enfócate en tu propio crecimiento. ¿Alguna vez te has sentido ignorado o distanciado por alguien? Es curioso cómo cuando esto pasa, parece que el mundo se te cae encima y te conviertes en el protagonista de una tragedia. Pero quizás sea el momento de mirar más allá de esa falsa sensación de abandono y empezar a enfocarte en lo que realmente importa, tu propio crecimiento personal. Es fácil caer en la trampa de obsesionarse con las reacciones de los demás. Si alguien te ignora o te distancian, de inmediato piensas que has hecho algo mal, que tal vez no eres suficiente. Pero, ¿qué pasaría si todo eso fuera solo una distracción? Si en lugar de poner tu energía en lo que otros hacen o dejan de hacer, la pusieras en ti mismo, en tu evolución, en tu crecimiento personal. Suena demasiado sencillo, ¿verdad? Pero no te engañes, este es el camino que, aunque difícil de aceptar, trae consigo la verdadera paz. La filosofía estoica, por ejemplo, nos invita a centrarnos en lo que realmente controlamos, nuestras propias reacciones, pensamientos y acciones. Si alguien decide alejarse, eso está fuera de tu alcance. No puedes obligar a nadie a estar cerca de ti. Sin embargo, lo que sí puedes hacer es elegir cómo reaccionas ante eso. Puedes lamentarte, culparte o entrar en un ciclo interminable de preguntas como ¿por qué me ignoran? Swing o simplemente puedes crecer. El primer paso hacia este crecimiento es aprender a desapegarte. Claro, no es tan fácil. Es como si te pidieran que dejaras de respirar, pero lo que no te dicen es que al soltar el aire, el nuevo oxígeno que llega te va a revitalizar. Cuando te alejas de la necesidad constante de aprobación ajena, te encuentras con algo mucho más valioso, tu propia autenticidad. Dejas de ser un reflejo de las expectativas de los demás para convertirte en el creador de tu propia vida. Imagina que en vez de seguir esperando que los demás te validen, te miras en el espejo y te dices, estoy bien tal y como soy. Claro, esto suena a frase de autoayuda barata, pero la verdad es que si logras llegar a ese punto, la percepción sobre el rechazo cambia. Ya no te afecta porque entiendes que lo único que realmente importa es lo que piensas y haces tú. Aquí entra el poder de la disciplina. Dedicar tiempo a tu crecimiento no significa hacer cosas complicadas. No necesitas leer 400 libros ni hacer un máster en desarrollo personal.
Se trata de pequeños hábitos diarios que te hagan sentir bien contigo mismo. Puede ser tan simple como leer un capítulo de un libro inspirador cada día, escribir tus pensamientos en un diario o hacer una caminata tranquila para desconectar de todo y de todos. Al final, lo que logras es que te empiezas a ver con otros ojos. Ya no eres esa persona que necesita que el mundo te valide todo el tiempo. Te conviertes en alguien que sabe lo que vale, alguien que sabe que, aunque los demás puedan distanciarse, eso no tiene poder sobre tu bienestar. Si te ignoran o te distancian, ¿por qué no convertir eso en una oportunidad para crecer? La vida no es una competencia por la atención ajena. La verdadera victoria está en alcanzar tu propio equilibrio y crecimiento personal. Y al final, los demás se darán cuenta de que la mejor versión de ti no depende de su opinión. Como decía mi padre, que en paz descanse, el que se enfoca en sí mismo no tiene tiempo para lamentarse por los demás. 9. Aprovecha la oportunidad para redescubrirte. ¿Te has dado cuenta de que cuando te ignoran o te distancian, el mundo no se acaba? Claro, no es fácil de tragar, pero es una de esas lecciones que la vida, a su manera, nos deja. Y en lugar de entrar en pánico o hacer drama, ¿por qué no aprovechar esa oportunidad para mirarte al espejo? No ese que usas para arreglarte, sino el que refleja tu alma, y preguntarte qué está pasando realmente contigo. La filosofía estoica habla mucho de cómo aceptar lo que no podemos controlar y enfocarnos en lo que sí. Así que, si alguien decide alejarse, en lugar de esperar a que regrese o hacer malabares emocionales, ¿por qué no aprovechar ese espacio para redescubrirte? Y no es una excusa para poner la culpa en el otro. Es una invitación a mirar dentro y, si lo necesitas, empezar a hacer los ajustes que te permitan estar más en paz contigo mismo. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero es que cuando nos rodeamos de tanta gente, es fácil perderse. Estar tan pendiente de lo que esperan de nosotros, de cómo debemos comportarnos, de cumplir con todos los roles que nos imponen, nos aleja de nuestra esencia. Y cuando alguien se distancia o te ignora, te da esa preciosa oportunidad de hacer una pausa. Es como si el universo te dijera: tómate un respiro y trabaja en ti, no en lo que piensan de ti. Una de las claves para aprovechar esta oportunidad es la introspección. Es importante preguntarnos qué queremos realmente, no lo que los demás esperan de nosotros. Cuando nos damos el espacio para explorar nuestros propios deseos, empezamos a comprender que nuestras relaciones no deben ser una carga, sino un lugar de crecimiento mutuo. Aquí, la autocomprensión juega un papel crucial porque te permite identificar tus límites, esos que, quizás sin darte cuenta, has ido dejando que otros crucen una y otra vez. La desconexión es, en muchos casos, una llamada de atención para empezar a redescubrir quién eres y qué necesitas para estar bien. No basta con decir: me voy a redescubrir, y esperar que todo se solucione por arte de magia. Este proceso exige esfuerzo, compromiso y honestidad contigo mismo. Y la mejor manera de comenzar es tomar unos momentos para reflexionar de forma profunda. Un buen punto de partida puede ser escribir un diario en el que plasmes lo que realmente deseas en la vida, sin miedo ni juicios. Este ejercicio te ayuda a entender tus verdaderos anhelos, esos que van más allá de la presión externa. Puede ser tan simple como anhelar tiempo para ti mismo, o tan complejo como querer sanar una relación dañina. En paralelo, la práctica de la meditación sobre los límites puede ser de gran ayuda. Imagina que cierras los ojos y visualizas un límite invisible que te rodea, protegiendo lo que eres. Esto no solo te da la sensación de control, sino que refuerza la idea de que tu bienestar debe ser lo primero. De esta forma, cuando las personas traspasan tus fronteras, puedes reaccionar desde un lugar de firmeza y no de desesperación. Por último, la gratitud puede ser una excelente aliada.
Cuando estamos atrapados en el caos de las relaciones y la influencia externa, a menudo olvidamos las pequeñas cosas que realmente nos conectan con nosotros mismos. Practicar la gratitud por esos momentos tranquilos o placenteros, como leer un buen libro o disfrutar de una caminata en solitario, puede ser una forma sencilla de redescubrir lo que realmente importa y lo que te hace sentir bien. Y cuando el viento de la indiferencia sople en tu dirección, en lugar de refugiarte en la desesperación, ve este distanciamiento como un regalo. La filosofía estoica nos enseña que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí nuestras reacciones ante ellas. Así que, si alguien se aleja o te ignora, no es el fin del mundo. Es la oportunidad perfecta para conectarte contigo mismo y hacer los ajustes necesarios. No te ahogues en el ruido ajeno, ni pierdas tiempo tratando de entender lo incomprensible. Al final del día, la única relación que debes cuidar primero es la que tienes contigo mismo, porque cuando entiendas lo que realmente deseas y lo que estás dispuesto a tolerar, te darás cuenta de que la vida se vuelve mucho más sencilla, más auténtica y sobre todo, más tuya. Te voy a decir algo, amigo mío, que aunque duela, es una verdad como un templo, y es que el que no sabe estar solo, nunca sabrá estar acompañado. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: quien se vaya, que no vuelva. Estoy emocionado por escuchar tus experiencias exitosas. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.